Buenas tardes para todos. Son las 6. Vamos a comenzar con el tema de este día del curso de gestión en un servicio de cirugía. Les recuerdo que en la parte inferior de la pantalla tienen unos globitos donde pueden hacer preguntas online que nosotros trasladaremos al expositor. También les comunico que la clase final, que será durante el Congreso de Cirugía, va a ser el martes 22, del 11 a las 17 horas. Les doy la bienvenida y Ezequiel, por favor, nos podés presentar a nuestro disertante de hoy. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Y bueno, hoy tenemos para nuestra charla al doctor Marcelo Terrés, un viejo compañero del Comité Colegio, con mucha experiencia sobre el tema que se va a tratar. Así que, Marcelo, te damos primero las gracias por la participación y bueno, bienvenido y te dejo ya con tu disertación. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haberme invitado y estoy muy contento de estar con todos ustedes, a quienes aprecio desde hace muchísimos años. Me han pedido que hablara sobre seguridad del paciente. Y uno se pregunta por qué hay que hablar de seguridad del paciente, porque en general no tenemos en cuenta que los pacientes están expuestos a muchísimos riesgos cuando pasan por nuestras manos o por nuestros servicios o por nuestros hospitales. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen por año en el mundo 134 millones de errores, y de esos 2.6 millones de personas mueren por algún error cometido en las instituciones que debieran protegerlos. Hay cifras que son insólitas y datos que son de color. Por ejemplo, mueren 1.500 personas al año por mala letra. Por supuesto, no por la mala letra de ellos, sino por la mala letra de los médicos que escriben prescripciones indescifrables y que reciben muchas cosas que no debieran recibir y que terminan falleciendo. No hay datos en la Argentina, pero el Ministerio de Salud estima que el 12% de la población en algún momento de su vida va a padecer un error y que el 3,4% de esos 12% de habitantes van a fallecer a causa del error que se ha cometido con ellos. Así que el tema de la seguridad es extremadamente importante y más que desarrollar los aspectos técnicos, que vamos a desarrollar un montón de aspectos técnicos, lo importante es que pensemos, voy a minimizar esto, pensemos que debemos generar un cambio de cultura, la cultura de seguridad. Debemos contribuir a generar ese cambio para que las instituciones médicas desarrollen sistemas más seguros para la prevención de errores. O por lo menos cada uno de nosotros desarrolle en su servicio sistemas más seguros para la prevención de errores. ¿Y qué significa este cambio de cultura? Bueno, porque la cultura que nosotros tenemos es que ante un error es culpa de alguien. Alguien cometió ese error y que merece ser castigado. Y esto es milenario. Los fenicios, cuando un obrero cometió un error, le cortaban la mano, porque desde ya pensaban esto, que el error es unifactorial, pero siempre en un error hay muchos factores que hacen que finalmente alguien sea el ejecutor, pero que no es culpa de él, sino culpa del sistema que lo tiene. Entonces, los objetivos de esta charla, los objetivos de esto es que tengamos una cultura positiva, abierta, constructiva, no punitiva, que nos permita prevenir y minimizar todos los incidentes, que nos permita aprender de los errores cuando los detectamos y que notifiquemos, estemos muy predispuestos a notificar los efectos adversos, los errores, y que podamos ejecutar de esta manera prácticas seguras. Hay que diseñar programas de notificación para que
uno pueda trabajar en la gestión de riesgos y de esta manera hacer que el paciente tenga una vida más segura. El temario de lo que vamos a hablar de las metas internacionales, vamos a poco de infección del sitio quirúrgico, vamos a definir error, casi error y eventos centinela, vamos a ver los sistemas de notificación de eventos, vamos a ver el análisis de causa raíz y ver cómo a través de los comités de calidad y seguridad se puede generar una cultura de seguridad en nuestros hospitales. Veremos los indicadores y los procesos y las métricas que nos ayudan a analizar los errores y hablaremos de los Ateneos de Mortalidad, que es el sitio ideal para desarrollar, para hablar sobre lo que nos ha pasado y la mejora continua. Bien, las metas internacionales de seguridad de pacientes. Esto le va a parecer una perogrullada. Yo cuando lo vi dije, esto es muy infantil, pero sin embargo, la mayoría de los errores se cometen por estas 6 cosas que la Organización Mundial de la Salud y la Joint Commission International ha intentado con estas metas internacionales evitar que ocurran. El primero es identificar correctamente a los pacientes. Nosotros, en general, se propone que para identificar correctamente a los pacientes se usen 2 de 3 datos, que puede ser el nombre y apellido completo, el número de historia clínica o la fecha de nacimiento. En general, se colocan 2 pulseras, deberíamos colocar 2 pulseras identificatorias, una en el miembro superior y otra en el miembro inferior, en el que consten estos 3 datos. Cuestión que, si aún estando el paciente inconsciente, la enfermera pueda verificar que se trata del paciente al que le tiene que administrar medicamentos, administrar cualquier componente sanguíneo, sacar muestras o extraer sangre para análisis clínicos, realizar procedimientos o incluso entregar la dieta. Esto parece una soncera, pero es muy, muy frecuente que ocurran errores de identificación de los pacientes. El segundo es lograr comunicaciones seguras. Las órdenes médicas verbales solo están permitidas en la sala de emergencia, en cirugía o durante los procedimientos, y tienen que ser forzosamente transcritas siempre a la historia clínica. Todas las comunicaciones que no sean escritas, tanto las verbales como las telefónicas, tienen que aplicar el protocolo de comunicación redundante. Esto es, yo comunico, quien escucha registra, me lo repite, y yo le verifico que efectivamente nos haya entendido bien. La tercera meta de seguridad son la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Hay 5 grupos de medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos LASA, que son los look-alike y sound-alike, y esto es extremadamente común. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital teníamos que los frascos de drogas anestésicas, el frasco de silocaína, se parecía muchísimo al frasco de formol, con lo cual forzosamente uno tiene que cambiar, es extremadamente peligroso y tiene que cambiarle el frasco. Los electrolitos concentrados es el otro grupo, los estupefacientes o psicotrópicos o drogas anestésicas, las insulinas y anticoagulantes y los citostáticos o elementos oncológicos. Como ven, son todos medicamentos capaces por sí solos de causar la muerte de nuestros pacientes. Deben estar absolutamente señalados con etiquetas muy visibles y deben ser almacenados en forma segura y bajo custodia. Lo ideal es que estos no estén en los office de enfermería, sino es en cajas de seguridad o en armarios bajo llave. Y estos tienen que ser controlados siempre. Cada vez que se usa tiene que anotarse en un registro que se tomó uno de estos medicamentos. La cuarta meta es conocida por todos ustedes, que es la de cirugía segura. Antes de realizar cualquier procedimiento diagnóstico, terapéutico, verificar el paciente correcto, el sitio correcto y el procedimiento correcto. La marcación
con tinta indeleble por parte del operador del sitio correcto antes de pasar el paciente a la sala de operaciones. Nosotros antes lo hacía cualquier miembro del equipo quirúrgico, pero aún así podía cometerse fallas, así que tiene obligación de hacerla con marcador indeleble el propio cirujano. Nosotros hacemos el checklist con 3 fases: la fase de entrada, la pausa quirúrgica y la fase de salida, y básicamente, ahí está en la diapositiva, hay que controlar la identidad, el diagnóstico, la marcación, si tiene alergia, si ha tenido el ayuno, si los equipos, tanto de anestesia como de control, como el oxímetro, funcionan adecuadamente, si tiene alguna dificultad para el manejo de la vía aérea y tomar las medidas precautorias para eso, si tiene riesgo de sangre y si están todos los materiales necesarios en el quirófano. Inmediatamente después de eso, cuando el paciente ya está dormido, antes de hacer la incisión, volvemos, el cirujano es quien tiene que repetir el nombre del paciente, el diagnóstico, el procedimiento, el marcado del sitio quirúrgico, saber si está antiagregado o anticoagulado, si recibió el antibiótico dentro de la última hora. Lo ideal es que por lo menos lo reciba 20 minutos, mínimo 20 minutos antes de iniciar la ignición, si están todo lo que necesita disponible y cuánto va a durar más o menos el procedimiento. Y la fase de salida, que es la que menos cumplimiento tiene, por lo menos a nosotros nos cuesta más, es la que menos adhesión tiene, que es el cirujano tiene que decir el procedimiento que realizó, verificar con la circulante y la instrumentadora que el conteo de gasas y agujas es el correcto, y solicitar y que estén bien etiquetados y solicitadas las muestras de anatomía patológica. Aunque a usted le parezca mentira, yo recibí una vez, me mandaron una vez una paciente, me remitieron una paciente joven que había tenido, que le habían hecho una oforectomía, me la mandaron para hacerle una colectomía total, porque decían que tenía metástasis hepáticas y un cáncer de colon, cuando en realidad había una paciente en el mismo sanatorio, el mismo día, a la misma hora, que se llamaba María Gómez, igual, y habían confundido las muestras. Así que hay que fijarse bien que esté todo rotulado. La quinta meta es reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Básicamente, la higiene de manos. Aquí están los 5 momentos que aconseja la OMS para lavarse las manos. Es antes de tocar al paciente, antes de hacer una tarea limpia o aséptica, después de tener exposición a los fluidos corporales, después de tocar el paciente y después de haber estado en el contorno del paciente. Por supuesto que aquí faltaría una sexta o una primera, que es si las manos están visiblemente sucias, lávátelas. La previsión de una de las cuestiones más comunes es la previsión de infecciones asociadas a catéter, a respirador y a procedimientos invasivos. Todas tienen que, lo ideal es que tengan guías de práctica clínica de colocación. La técnica correcta que pide la OMS para el lavado de manos es esta, de 6 pasos, palma con palma, palma con dorso, entre los dedos, punta de dedos, pulgares y finalmente las uñas. Existen otras medidas de prevención estándar para prevenir infecciones asociadas al cuidado de la salud, que son las precauciones estándar, que son las comunes que usamos todos, guantes, camisolín, las precauciones expandidas, que son las expansiones de contacto o de peligro de flush o de aéreas, y las precauciones especiales en los neutropénicos, Clostridium o gérmenes hospitalarios, que bueno, cada hospital diseñará cuál es el método que utiliza para prevenir esto. La última meta es la prevención de caídas. Para ello hay que identificar qué paciente tiene riesgo de caerse. Disculpen que vaya rapidísimo, pero es que esto es extenso, así que voy muy rápido. Si voy muy rápido y alguno quiere frenarme, me frena. Lo que pasa es que en 30 minutos es difícil decir todo esto. Bueno, entonces, identificación del paciente de riesgo,
Nosotros en el hospital usamos la escala de Downton, que ahora está en la siguiente diapositiva, y una vez identificado un paciente con riesgo, le colocamos en la pulsera identificatoria un punto azul autoadhesivo y lo colocamos también en la puerta del paciente, de la habitación, junto con, si tiene alguna precaución de contacto, de vía aérea o alguna alergia a medicamentos, colocamos también el punto azul en la puerta para que todo el mundo sepa que allí hay un paciente con riesgo de caída. Y por supuesto hay que desarrollar un protocolo de prevención, todo es de perogrullo, pero un paciente que tiene riesgo de caída tiene que tener las barandas de la cama elevadas, nunca se puede quedar solo, hay que educar al paciente, a la familia o a los acompañantes para que qué hacer en el caso de que el paciente quiera moverse o levantarse, o cómo llamar a la enfermera, pero en fin, incluye el protocolo de prevención, la educación de los familiares, no solo para el estadio hospitalario, sino para cuando uno lo mande de alta a su casa. Bien, esta es la escala de Downton, que todo lo que estamos hablando está escrito en la página del comité colegio, de la página de la asociación, en el manual que hemos escrito de seguridad de paciente. Bien, si tiene 2 puntos o más, consideramos ya que tiene riesgo de caída. Y fíjense que es muy fácil, con tomar un antiparkinsoniano o un antidepresivo y haber tenido antecedentes de caídas o tener problemas auditivos, ya suma 2 puntos, ya tiene riesgo de caída. Bien, la infección del sitio quirúrgico, esperen que vuelvo para atrás. Ustedes ya saben que todos son cirujanos, creo yo, que es una infección superficial y que es una infección profunda. Lo único que quiero destacar de aquí es que si alguien le pone antibióticos, eso es un paciente infectado y tiene que ser reportado. Y otra de las cuestiones que a veces los infectólogos no lo tienen en cuenta, pero ellos mismos los escriben, esto está escrito en la página de la SADI y en el CDC, en el Centro de Control de Infecciones de Norteamérica. Si el cirujano dice que el paciente está infectado, está infectado. Entonces estas 2 cosas son muy importantes. Nosotros podemos decir, listo, este paciente está infectado, o si alguien le pone antibióticos, ese paciente está infectado. Lo demás, tomar muestras, tomar cultivos, si tiene rubor, dolor, calor, y si viene de los planos profundos o superficiales, todos ustedes lo saben. Bien, vamos a las partes más interesantes. ¿Por qué tenemos que hablar de efectos adversos, de error, de casi error, eventos centinela, y por qué tiene que haber un organismo en los hospitales, un comité, una comisión de calidad y seguridad que analice todas estas cuestiones? Primero, porque tienen alta frecuencia, mucho más alta de lo que cualquiera de nosotros se imagina. Alta morbilidad y también tiene alta mortalidad. Habitualmente hay un montón de causas, y son múltiples fallos, que entran en los mecanismos de control para que se produzcan estos efectos adversos o errores. Un alto porcentaje de los errores cometidos son prevenibles. Ya no más, con las 6 metas internacionales de la OMS, se previenen, desciende enormemente, por ejemplo, el número de infecciones, el número de caídas, el número de errores por malas interpretaciones verbales. Y esto hace que sea necesario analizarlos para poder aprender, corregir y, lo más importante, prevenir nuevos fallos. Bien, ¿qué es un evento adverso? Es una injuria causada, o sea, es un daño causado por un acto médico y que no tiene nada que ver con la condición subyacente del paciente o la existencia de comorbilidades. No necesariamente tiene que ser un error el efecto adverso, pero todos los errores producen efectos adversos. El error es un acto no intencionado, tanto por omisión o por acción, que hace que no se logre cumplir con el resultado que se pretende. Esto básicamente es algo que se hizo
y no debía hacerse, o algo que debía hacerse y no se hizo. Un casi error es aquella situación que, de no haber sido evitada, hubiera podido provocar daño al paciente. Cuando uno inicia a hacer el análisis de todas estas cosas, conviene empezar por los casi errores, porque no generan angustia en el personal, porque no pasó el efecto adverso, porque se evitó. Pero el análisis de esto permite tomar medidas a futuro que hagan que no se repita. Y por último, ¿qué es un evento centinela? El evento centinela es un hecho inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad, que causa daño permanente o la muerte al paciente. Y estos sí deben ser de reporte obligatorio y deben ser analizados con métodos específicos de análisis. Nosotros usamos el método de causa raíz. Todos estos son actos no intencionados, porque si fueran intencionados ya serían delitos graves y tendrían dolo, no solo culpa. Muy bien. Ustedes también conocen y han visto en relatos oficiales, en múltiples charlas, por qué se producen los errores, que son multifactoriales, que si bien existen defensas para evitarlo, cuando se alinean los agujeros del queso suizo, que puede ser falla en la superficie, una técnica inadecuada, una formación inadecuada de quien tiene que desarrollar esa técnica, o una monitorización deficiente, permite que la situación peligrosa ocurra. O sea que, fíjense que esto es lo que decíamos al principio, nunca es un culpable. Siempre la causa es multifactorial. Bien, ¿cómo hacemos para notificar los efectos adversos? En primer lugar, no notificar es un acto volitivo. Así que si yo no notifico, lo estoy haciendo voluntariamente, lo cual transforma la no notificación en una cosa más grave que el error en sí mismo, porque el error, por definición, es algo que no fue hecho adrede. Volvamos esperen un segundo. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Para atrás. Para atrás. Es un acto no intencionado. En cambio, no reportarlo es un acto voluntario, con lo cual es mucho más grave. ¿Qué es lo importante que uno tiene que hacer cuando empieza a poner en práctica estas cosas? Concientizar al personal de la importancia de realizar las notificaciones. Hay que reportarlos a un comité de calidad y seguridad del paciente. No todos los hospitales tienen comité de calidad y seguridad del paciente, pero sí cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, si en el hospital no lo hubiera, en el servicio puede crear su mini comité de calidad y seguridad. Instruirse, ver y comenzar a generar este cambio de cultura que va a permitir seguramente que los pacientes tengan muchas más condiciones de seguridad. Por supuesto que lo ideal es que se integre el abordaje de los efectos adversos al plan estratégico organizacional de cada institución. La notificación debe ser anónima y no punitiva. Hay muchos sistemas para notificar. Nosotros usamos 3. O las urnas, en lo que uno escribe y puede poner en forma anónima su notificación de un error detectado. La voluntaria, en la que uno puede ir al comité y decir, bueno, me pasó esto, y permitir que el comité, junto con uno, desarrolle si hace falta, una nueva conducta. O por teléfono. La telefónica es la vía más fácil, porque nosotros en el hospital tenemos un
un interno, cualquiera puede llamar a ese interno desde cualquier teléfono del hospital y hacer, hay un contestador automático, así que ni siquiera hay que hablar con nadie, y uno puede dejar allí el reporte. Por supuesto que cuanto más datos dé, número de historia clínica, momento, lugar donde ocurrió el hecho, pueda ser más fácilmente investigado y buscar todas las causas que condujeron a ese error. La confidencialidad de la información tiene que estar garantizada, sobre todo en los errores graves o en los eventos centinela, porque pueden tener implicancias médico-legales, y la idea de esto no es buscar que el hospital o quien fuere tenga un juicio, porque nuestra ley es bastante complejo el tema, porque si bien los errores son multicausales, multifactoriales, y no hay que buscar un culpable, sino detectar la falla en el sistema, el Código Penal es todo lo contrario. Busca encontrar un culpable. Nos quedamos en nuestro Código Penal, en cuanto hablando de errores médicos, en la época de los fenicios. Entonces, la idea no es que esto sea una denuncia penal. Se ha discutido mucho si debe ser voluntaria u obligatoria. Nosotros en nuestro hospital tenemos los dos sistemas, voluntario para los errores y obligatorio para los errores más leves, y obligatoria para los errores para los que causaron eventos centinela. Aparte, bueno, si el paciente sufre una injuria permanente o la muerte, es fácilmente detectable y lo hace que sea obligatoria. Por otro lado, hay otros sistemas que se llaman trigger, que buscan a propósito, van buscando las situaciones con un equipo de investigación del Comité de Seguridad y Calidad, que va buscando situaciones y tratando de pesquisar dónde pudo haber cometido un error. La verdad que eso no lo usamos en la Argentina, ninguna institución que yo sepa la utiliza. Hay que concientizar a la gente para que en forma voluntaria sepa que no va a ser penalizada. Esto es porque es necesario aprender de nuestros propios errores y porque una institución que demuestra que tiene responsabilidad y que es capaz de asumir errores y de corregirlos, da mucha más confianza a los pacientes que tienen que atenderse en ella. Contrariamente a lo que uno cree, no tapemos el error o no digamos nuestro porcentaje de fallos, pero es todo lo contrario. Bien, ¿quién hace el análisis de los efectos adversos? Lo tiene que hacer el Comité de Calidad y Seguridad, que tiene que tener una orientación sistémica, no unifactorial, sino plurifactorial, que tiene que difundir los resultados del análisis en tiempo y forma, que es el encargado de desarrollar estrategias de mejora, por supuesto consensuadas con aquellos que son los que van a llevar adelante la acción. Tienen que implementar las mejoras, seguir las acciones adoptadas, hacer el seguimiento, medir los resultados, capacitar al personal en esta cultura de seguridad y en las nuevas mejoras que hayan encontrado, con el objetivo de disminuir la ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos. Esto es, si hay un efecto adverso, detectarlo, hacer un plan de mejora, implementarlo y medir. Como venimos diciendo en el Comité Colegio desde hace mucho tiempo, medir, detectar, desarrollar, analizar, hacer un plan, implementarlo y volver a medir para ver si las medidas adoptadas fueron las adecuadas. El análisis de causa-raíz es un análisis un poco más profundo y en general se hace en presencia de todo el hospital. Nosotros hacemos un ateneo especial con todo el hospital para analizar los eventos centinela. Permite determinar y alinear las causas posibles de un problema
permite orientar las acciones correctoras hacia las causas identificadas y refleja la dispersión del conocimiento del equipo. Cuanto más ramificado sea el esquema, mayor es la diversidad de causas que se pueden encontrar. Básicamente, el esquema de causa raíz o esquema de pescado, el problema sería la cabeza del pescado y las espinas, todas las causas. Hay que identificar el problema, recolectar toda la información posible, identificar las causas y las subcausas y ir colocándolas en el cuerpo del pez, jerarquizándolas para después analizarlas y ver efectivamente dónde se puede actuar para solucionar el problema. Es sencillo, la persona estaba cansada, el cansancio del operador, no tenía la capacitación adecuada para el problema que se presentó, la máquina no tenía mantenimiento, el laparoscopio no andaba o no insuflaba como correspondía, la circulante se fue del quirófano, la enfermera, faltaron enfermeras y la proporción de enfermeras por cama no era la adecuada, cambió de sutura mecánica y no sabíamos bien cómo manejarla. En fin, uno tiene que ir buscando, analizar todas las posibles causas para después ver de qué manera se pudo haber evitado ese efecto, ese evento centinela. La cultura de seguridad del paciente, entonces, tiene que ser una cultura proactiva en contra de la cultura reactiva. Uy, pasó esto, ¿qué hacemos? Uno tiene que tratar de prevenir y de que las cosas que nos pasaron nos permita desarrollar un sistema que logre evitarlas. Esto es mejora continua, es aprender de los errores. El Comité de Calidad y Seguridad, lo que yo le decía, aunque sea pequeñito, tiene que ser, en la medida de lo posible, cuando es participativo de todo el hospital, multidisciplinario e independiente. Yo lo puse en negrita lo de independiente, porque ¿qué significa que tiene que ser independiente? Si bien reporta directamente a la dirección, tiene que ser independiente en el sentido que tiene que estar alejado del órgano punitivo. No tiene que estar relacionado con quien sea capaz de penalizar. Es el encargado de desarrollar, implementar y evaluar el programa de calidad y los procedimientos para mejorar la calidad y la seguridad de la atención. Bien, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las responsabilidades? Bueno, están aquí en esta diapositiva. Promover el valor y la importancia del gerenciamiento de la calidad, evaluar el cumplimiento de los objetivos indicadores, desarrollar un plan de calidad, de seguridad y riesgo, garantizar que todo el personal se comprometan en la seguridad, reportar, controlar, aprender, difundir a partir de las cosas que nos han pasado, garantizar el desarrollo y la implementación de guías de práctica clínica, procedimientos y protocolos, garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, supervisar el cumplimiento del personal y la asistencia a los programas de capacitación y entrenamiento de seguridad. Tiene que hacer programas de capacitación y seguridad. Bien, ¿cómo hacemos para medir? Lo que no se puede medir, ya lo han visto muchas veces, lo que no se mide, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se mejora y lo que no puede mejorarse se deteriora siempre. Los indicadores son una forma de medir si uno está logrando sus metas y objetivos y es una forma de detectar errores. Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso. Es decir, si yo quiero saber si estoy haciendo bien la prevención de infecciones, tengo que medir cuántas infecciones tengo. La magnitud, además, puede ser comparada con algún nivel de referencia. Eso se llama benchmarking. El benchmarking incluso puede ser interno. Yo puedo, si voy midiendo, voy tomando mis indicadores, puedo compararme hasta conmigo mismo y ver si voy mejorando o no y cómo es la curva de mejora. O, por supuesto, con otros hospitales. Los indicadores de proceso son básicamente guías de práctica clínica y lo que hacen es
medir si la guía de práctica clínica uno tiene adherencia o no tiene adherencia, o el grado de adherencia que tiene. Por ejemplo, la guía de trombosis venosa profunda. Los indicadores de resultados miden el impacto logrado a través del cumplimiento estratégico flauta, para evaluar la eficiencia del propio plan. Por ejemplo, sería ver cuál es la incidencia de trombosis venosa profunda y cuál es la incidencia de TEP en el caso del cumplimiento de la guía de trombosis venosa profunda. ¿Qué indicadores tiene que usar uno? Los indicadores que tiene que usar, hay básicos. Nosotros el lugar ideal para discutir, para ver los casos, para analizar todas estas cuestiones internamente es el Ateneo de Morbo y Mortalidad. Nosotros medimos siempre la mortalidad global, la mortalidad específica, la mortalidad no específica, las reinternaciones no programadas, las reoperaciones, la infección de sitios quirúrgicos. Todo esto es estándar y hay benchmarking a rolete de todo tipo de hospitales. Y está muy bueno ver cómo nos está yendo y cómo nos va yendo a nosotros mismos si vamos midiendo estas cosas, estos indicadores. Por supuesto que hay otros indicadores. El índice de lesión quirúrgica de la vía biliar, de fístula pancreática en cirugía pancreática, de fístulas anatomóticas en colectomía, esofagectomía, la lesión recurrencial en la tiroidectomía. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y eso tiene que medirlo. Si uno interpreta que algo nos está pasando con alguna cosa o estamos cometiendo algún error en alguna cosa, lo ideal es medirlo. Bien, en los Ateneos de Morbo y Mortalidad clasificamos las complicaciones según la gravedad del esquema de Dindo-Clavin, como en general lo hacen todos, y sirven para discutir qué pasó, por qué pasó y cómo se podría haber evitado. Fíjense que en ningún momento dice quién es el culpable. Esos viejos Ateneos de Morbo y Mortalidad que estaban esperando los contrincantes, a ver en qué metió la pata fulano, y mirá, se dejó una gasa, eso no existe más. No puede existir porque si no, no mejoramos. No es culpa de fulano que se dejó la gasa. Algo falló en el sistema. Y tenemos que reportarlo, analizarlo, discutirlo, y nada mejor que discutirlo internamente en los Ateneos de Morbo y Mortalidad. Y fíjense que se llaman Ateneos de Morbo y Mortalidad porque es fundamental analizar qué nos está pasando. Si tenemos que reoperar muchos pacientes, si tenemos reinternaciones no programadas, cómo nos está yendo con la mortalidad, con la infección de sitio quirúrgico. Esto es obligatorio, no podemos dejar de hacerlo. Y por supuesto que si estamos cometiendo algún error, también hay que analizarlo. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo se podría haber evitado? Es obligatoria la presentación de los eventos centinela y es muy importante en los casos de eventos centinela hacer el análisis de causa raíz para evitar que vuelvan a ocurrir. La conclusión es que tenemos que tener un cambio en la cultura. La cultura no tiene que ser punitiva, sino que tiene que ser constructiva, tiene que ser independiente, que busque detectar los problemas para encontrar allí no una crítica, sino una oportunidad de mejora, para analizarlos y hacer un plan de mejora, para implementar ese plan de mejora y volver a medir los resultados. Esto es lo que siempre hemos dicho desde el Comité Colegio. Hacer un plan, entrar en un plan de mejora continua, y eso se hace cambiando la cultura de nuestros servicios y de nuestros hospitales. Muchísimas gracias. Bueno, no me ajusté al tiempo, me parece que me fui, ¿no? No importa. Excelente, más rápido Marcelo. no puedo hablar. Bueno, excelente, muy buena charla, te agradecemos tu dedicación. Mientras revisamos si hay alguna pregunta y demás, yo quería recordarle que vos ya lo hiciste, pero quería hacerlo de nuevo,
que esta clase que vos diste está en el manual de seguridad, que está subido a la página de la asociación, en la parte que corresponde al comité colegio, donde van a tener estos parámetros bien desarrollados y donde los pueden leer y demás. Yo te quería hacer alguna pregunta mientras vemos si hay alguna inquietud del auditorio. No sé, Gustavo, pensá vos si tenés alguna pregunta también. Vos, ¿qué puntos básicos como recomendación le darías a alguien que quiere empezar a desarrollar la seguridad en el paciente en su servicio de cirugía? Sabemos que la seguridad del paciente en nuestro país, como vos ya lo dijiste, no tiene un desarrollo muy grande. Por lo tanto, ¿qué puntos básicos vos dirías por donde tendrían que empezar? Esa sería una pregunta. Bueno, yo diría que lo más importante es el cambio de la cultura, cambiar el enfoque. Y es lo más difícil. Si uno no cambia la mente, mirá que se han propuesto, se ha medido esto, se ha medido cuál fue el impacto de los distintos métodos que se usaron para modificar conductas. Y se detectó que el 75% de los métodos iniciales que se proponen fracasan si no hay un convencimiento del grupo de la importancia del cambio de cultura y de la gestión de la seguridad y del riesgo. Así que el primer punto es decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es, mira, el cumplimiento de las metas internacionales es una perogrullada, pero los de la OMS no son sonsos. Y si hicieron una meta que es comunicación segura, lo primero que tenemos que hacer es cumplirla. No darme. Es tan fácil decir, ponele tal cosa, hacerle tal otra. Hay que escribirlo, hay que recibir. Entonces, lo primero que hay que hacer es cumplir las metas internacionales. El lavado de manos es una pavada, pero vos sabés que cuando nosotros, mirá que nuestro hospital es grande, cuando nosotros hicimos la primera medición del lavado de manos completo, ¿no? Entre cada paciente, entrar a la habitación, el 70% no lo cumplía. Y vos decís, ¿cómo puede ser posible que lavarse las manos no se cumpla? Y sí, no se cumple. Entonces tenés que concientizar, hablar con cada uno, concientizar de la importancia que tiene ese método. Si no te pasa que tenés en terapia intensiva 4 pacientes que tienen la misma Klebsiella Blé. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué? Porque no se cumplieron las metas de seguridad de la OMS, nada más que por eso. Porque alguien no se lavó las manos, porque no tuvo las medidas de precaución estándar. Entonces, lo primero que hay que hacer es que cumplir las metas y convencerse de que esto es importante. Y después yo les diría que hacer un buen ateneo de morbimortalidad, empezar a medir estos indicadores, empezar a compararse al principio uno con uno mismo y decir, oye, mira, voy mejorando, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? Bueno, hagamos este cambio, nos reunimos entre ustedes y decir, vamos a hacer esto, vamos a no curar la herida en las primeras 48 horas, vamos a curarla todos los días, y ir midiendo y viendo qué nos está pasando. Cuando uno empieza con esta mecánica, después quiere medir todo. Es gracioso, pero cuando uno logra que el engranaje empieza a funcionar y se da cuenta que sirve, a la gente le agarra por medir todo. Es increíble, es como cuando en un servicio vos estimulás a los residentes para que escriban un trabajo, después quieren escribir un trabajo sobre todo, y vos decís, quieren hacer tantas bases de datos que finalmente no terminan haciendo ninguna. Entonces, medir de a poco, buscar los casi errores, porque los casi errores, mirá, la frené justo a la enfermera que le iba a poner una dosis de morfina inadecuada. En vez de ponerle 1,5 miligramos, le iba a poner 15 miligramos. Entonces empezaron a analizar, ¿y por qué? ¿Qué pasó?
generar un pequeño grupo que funcione en el servicio como comité de calidad. Y bueno, si tiene aspiraciones en el hospital de hacerlo, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un comité de calidad muy grande, con muchas personas. Fue recontra necesario para acreditar por la Joint Commission, si no, no es imposible. Y bueno, eso uno tiene que empezar. Lo que tiene que hacer para empezar es empezar. Muy bien. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta? ¿O Ezequiel tiene alguna pregunta? Sí, yo más que pregunta, porque prácticamente lo que te quería preguntar, cómo empezaron, ya lo sumaste a la parte anterior de tu contestación. Quiero destacar que vos has sido jefe de servicio del Hospital Austral y sos asesor ahora del servicio del Hospital Austral. O sea, estamos hablando de un hospital de primer nivel en el país, y encontrarse con que el 90% de la gente no se lavaba las manos, digo, es interesante el dato, porque es lo que ocurre. Porque a veces uno piensa que identificar el paciente es algo simple, y cuando empiecen a verlo, si querés contarnos tu experiencia con respecto a eso, pero bueno, la idea es excelente, una charla clarísima, una charla que abre al debate, una charla que uno tiene intención de aprender más. Así que un placer enorme escucharte, Marcelo, ya lo sabés. Y contarnos un poquito con respecto a esa identificación del paciente, cómo fueron los primeros pasos. Mira, el Hospital Austral es un monstruo. Yo estoy orgulloso de haber estado allí y de haber sido uno de sus fundadores, de haber estado desde el principio. Pero vos sabés muy bien mis orígenes. Estuvimos 20 años juntos en el Hospital Ramos Mejía. Y las gordas del Hospital Ramos Mejía, las enfermeras, tenían una gran dedicación y cometían pocos errores. Y nos hacían ver nuestros errores. La gorda Adela a mí me agarraba y me decía, te estás equivocando. Y tenía razón. Lo primero que uno tiene que hacer cuando le demuestran un error es escucharlo y decir, debe tener razón. No argumentar a ver cómo va a hacer para defenderse, sino decir, uy, debe tener razón y yo no me estoy dando cuenta. Ayúdame. La identificación del paciente es ponerle las pulseritas. Ponerle la pulserita y preguntarle, señor, ¿usted es fulano de tal? Sí. Dígame la fecha de su cumpleaños. Y mirá qué pavada que es eso. Así todo, hay pacientes, nosotros ponemos en la puerta del paciente, cuidado, en tal otra habitación hay un señor que se llama igual que este, porque Jorge García puede haber dos. Así que la identificación es muy importante. De todas maneras, siempre hay algo que falla. ¿Qué sé yo? Yo estaba cursando el segundo día del postoperatorio de mis 4 bypass con el pechito abierto, todavía tenía los tubos de tórax, y me trajeron una milanesa con papa frita. ¿Viste? Y vos decís, pero espere, yo soy Marcelo. Ah, usted Marcelo Terrés, perdón, me llevo la bandeja, y se la llevó. Y había un pobre tipo que se quedaba sin su milanesa con papa frita. ¿Entendés? Parece mentira, pero pasan todas estas cosas. Y pasan con la identificación, con la medicación. No es infrecuente que alguien le dé a alguien algo que no debe. ¿Nosotros qué implementamos? Por ejemplo, para evitar los errores en la medicación. Los medicamentos de alto riesgo, los LASA, están todos metidos adentro de una caja de seguridad que tiene llave. Y solo las enfermeras que van a administrar esa medicación tienen la llave. ¿Qué pasaba? Que la enfermera preparaba la medicación y normalmente están en el office preparando y charlan entre ellas. Entonces, enfermera que empieza a preparar la medicación, le ponemos como los jugadores de fútbol una pechera de color verde.
como los que están en el banco, ¿viste? Que el referí les hace poner una pechera de color verde para que no se confundan con los que están adentro de la cancha. Bueno, cuando la enfermera tiene una pechera de color verde colocada, nadie le puede hablar. Porque si la hablas, la distraes y se puede equivocar con la medicación. Eso bajó a la mitad el error de administración de medicamentos. Parece mentira, porque las medidas son muy simples para administrar. Y si tiene que administrar un medicamento de alto riesgo, además de la pechera se pone una cinta roja, que yo lo odio, la banda roja, sabés que no me gusta, Tache, porque ya sabés que soy de una banda amarilla horizontal, pero le ponen una banda roja porque va a administrar un medicamento de alto riesgo, una droga oncológica o lo que fuere. Entonces, las medidas son simples, hay que hablarlas, buscarlas. Identificar al paciente correcto es preguntarle. Y si está en coma, hay que mirar la pulserita. Por eso le ponemos 2 pulseritas, una en una mano y otra en el pie. Y si por cualquier cosa hay que sacársela, hay que volvérsela a poner. Y vos sabés que los del comité de calidad te andan atrás. Son malas personas. Porque todas por ejemplo, la terapia, hay cámaras por todos lados en el hospital. Y te llaman y te dicen, che, no miraste la pulserita y le sacaste la sonda. Che, te sacaste primero los guantes y después el camisolín. Che, no te lavaste, no te pusiste alcohol gel después de lavarte las manos para hacer un procedimiento invasivo con tal paciente. Y uno finalmente termina agradeciéndolo. Decís, todos tenemos un montón de cosas en la cabeza y todos podemos cometer estos errores simples. Lo que pasa que esos errores simples a veces hace que haya, como dije antes, 4 pacientes, uno al lado del otro, en habitaciones separadas, con una Klebsiella Blé. Muy bien. Acá me llega una pregunta por WhatsApp, no por el chat. Me preguntan dentro del esquema de seguridad, ¿qué valor tienen las advertencias de los subalternos? Si hay que tenerlas en cuenta o no. Calculo las advertencias de... No escuché las subalternos. Pero cuando alguien le advierte... Algún residente, entiendo, que da alguna advertencia a algún superior que se está por cometer algún error. Interpreto eso como la pregunta, en el esquema de seguridad, ¿cómo estaría contemplado eso? Para la seguridad, hablando de seguridad, no hay rangos. Nadie es el jefe y nadie, es más, tiene que ser independiente de cualquier autoridad punitiva. No tiene que haber rangos. Lo que dice el camillero te puede corregir. El camillero, nosotros tenemos un pasaporte. Doctor, hizo mal el pasaporte. El paciente no se cambia de lugar sin un pasaporte que está escrito. Y te dice, no, doctor, este paciente usted puso acá en el pasaporte que hay que llevarlo a rayos. Y el paciente dice que hay que llevarlo a medicina nuclear. Y vos al camillero, al residente, a quien mongo sea, aunque sea muy inferior a vos, tenés que decirle, pero muchas gracias. Agradecerle. Esto es el cambio de cultura. Esto es el cambio de cultura. Ahora, si vos creás un comité de seguridad y vos sabés que tu jefe es un bicho, porque yo fui jefe y, bueno, sigo siendo jefe de cátedra, pero a veces uno es bicho. A veces se le escapa la maldad, ¿no? O no, Tachela, yo que fui jefe tuyo de guardia. A veces se te escapa la maldad. Y entonces, lo mejor es tener ese comité de seguridad y hacer una denuncia y decir, está pasando tal cosa y se va a cometer un error. Y que el comité de seguridad lo analice y sea el comité de seguridad el que le diga, doctor, mire, estuvimos analizando y vimos que puede pasar tal cosa y es mejor prevenirla de esta otra. Ahora, si es una situación urgente, si uno ve que el jefe le va a meter potasio endovenoso a un paciente, ahí cualquier cosa es válida.
eso tiene total, cualquiera tiene total autoridad para defender la vida. Así que nada. Pero no hay jerarquías en esto, ¿eh? Creo que la pregunta está por demás contestada. Así que, bueno, Marcelo, te agradecemos tu participación. Repito que todo lo que decís está en el manual de seguridad, que si alguien lo quiere tener lo puede ver en la página de la asociación. Te agradecemos mucho tu dedicación, te mandamos un saludo grande y le voy a pasar la palabra al doctor Ezequiel Perna, que va a ver cómo sigue este curso. Así que les agradezco mucho y les doy las buenas tardes. Ezequiel. Sí, bueno, Marcelo, muy buena charla, te felicito, muchas gracias. Bueno, ahora les recuerdo que el viernes 11 de noviembre va a ser la próxima clase del curso, a la misma hora, 18 horas, y va a estar a cargo del doctor Joaquín Lucha Puig, y se va a tratar de mala praxis, prevención, satisfacción del paciente y manejo de los reclamos. También les recordamos que, bueno, para obtener el certificado van a tener que concurrir al Congreso Argentino de la Ciudad de Mar del Plata. Ahí va a ser la última clase, a cargo de la doctora Rosina Pache, y la verdad que estamos muy entusiasmados con todo el curso, ¿no? Cómo se está desarrollando. Así que bueno, muchas gracias a todos, los esperamos el viernes 11 y bueno, Marcelo, gracias.